Bueno, una vez visto los dos modelos de ANOVA de un factor, tanto a efectos fijos como a efectos aleatorios, este era el caso, tenéis todo este material que voy a comentar ahora está en este fichero. Hemos visto este modelo, el modelo de un factor a efectos fijos, con el uso de letras griegas para diferenciar los valores aportados por cada uno de los niveles del factor. Este es el valor global, este es el valor aportado por cada uno de los t niveles y este es un valor individual de cada una de las observaciones. Bien, la descomposición de la suma de cuadrados, la variabilidad total, la variabilidad, digamos, entre grupos y la variabilidad dentro de los grupos, y este era el contraste de hipótesis. Y en el caso del factor aleatorio, que cambian normalmente por convenio, se utilizan las letras latinas, como iremos viendo en sucesivos modelos más complicados. La descomposición es la misma, el contraste de hipótesis tiene un significado diferente, porque entonces no estás evaluando los valores de las alfas, sino los valores de un valor global de variabilidad entre los niveles de los que quieres decir cosas. Acordaos que decíamos que en el caso de un factor aleatorio tenemos una muestra de niveles, no todos los niveles. Bien, por lo tanto, aquí este cociente es el mismo que antes. Este es el contraste de hipótesis, tanto este como este son equiparables, se funcionan de la misma manera. Entonces ahora vamos a ver en este fichero y en este vídeo un poco el cómo funciona este contraste, qué sentido tiene y cómo se visualiza un poco este cociente entre lo que llamamos el between o el entre grupos, y el dentro de los grupos, que es la diferencia el entre grupos es la diferencia entre la media de cada uno de los niveles respecto a la media general, a la media global, y en cambio el dentro de los grupos es la diferencia que de cada observación respecto a la media del grupo al que pertenece esta observación. Y estos dos valores, que son valores que se llaman grados de libertad, son estos cocientes que se realizan aquí, que ya veréis que tiene la finalidad de conseguir que la distribución de este cociente, ya lo veremos luego, sea una distribución conocida que Fisher, que fue quien diseñó todo esto, acabó describiendo, tabulando, etc. Bueno, en todo caso, lo que interesa es comprobar si hay igualdad, esto también es igualdad en factor aleatorio, o diferencia, que es lo que dice la alternativa. Entonces, a mí me interesa mucho que os deis cuenta de lo siguiente. Imaginaos dos experimentos diferentes, de 3 niveles. Este es el experimento 1, 3 niveles, con 3 observaciones por cada nivel. Hemos ensayado 3 medicamentos, por ejemplo, o 3 tratamientos diferentes de un mismo campo de cultivo, con 3 fertilizantes distintos, o estamos estudiando 3 playas diferentes que queremos comparar, y ahora estamos evaluando una cantidad de un determinado parámetro hematológico, si es un experimento sanitario, el nivel de un contaminante, si es el estudio de playas o lo que sea. Pero en todo caso, lo que me interesa es que veáis que en este caso la muestra del nivel 1 me ha dado los 3 valores exactamente iguales. 1, el valor de la variable respuesta me ha dado 1, 1 la segunda observación, 1 también la tercera observación, 2, 2 y 2, 3, 3 y 3. Y en cambio aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, completamente diferente de estos dos experimentos. Me interesa que veáis que estamos en estas dos situaciones, que son las dos situaciones, digamos, extremas en las que nos podemos encontrar. Una situación donde cada muestra sea exactamente igual, todos los valores, o sea, no haya variación dentro de cada muestra, ¿veis? 3 treses, 3 doses, 3 unos. Y en cambio aquí, completamente variación dentro de las muestras, dentro de cada muestra, pero nada de variación entre las muestras. Dentro, mucha, entre, ninguna. Aquí, todo lo contrario. Variación entre las muestras, entre los grupos que estoy comparando, pero ninguna variación dentro de la muestra,
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago ahora esto de aquí, aplico el cálculo de la f para una muestra concreta como esta o como esta, tendré que en este caso de aquí, fijaos que lo que estoy haciendo es restando cada media, la media de este grupo, estoy restando la media general, y aquí la media de este grupo, la media general. Por lo tanto, fijaos, empecemos por este valor de aquí. La media esta de aquí, esta media de esta muestra, es la misma que esta y que de esta. Y que la media general, o sea, la media es 2, siempre. 2 aquí, 2 de media muestral 2 aquí, y la media general es 2 también. Por lo tanto, tengo que esto es siempre 2 y esto es siempre 2. Por lo tanto, el numerador me va a quedar 0. Tenga lo que tenga aquí, que esto es t menos 1, que es el número de niveles menos 1. O sea, esto valdría 2 en este caso. ¿Vale? 3 menos 1, 2. Pero en todo caso, en este caso, este de aquí, esta muestra en este experimento de aquí, el numerador me daría 0. ¿Vale? Y el denominador me daría un valor distinto de 0, porque evidentemente esto de aquí no me da 0. Estaría restando cada observación la media global. A ver, perdón, sí, exactamente. Aquí, esta de aquí me daría que la variabilidad de cada observación respecto a la media, aquí me daría distinto de 0. En cambio aquí, fijaos, lo que ocurre es que esto de aquí sí que me daría diferente. El numerador me daría diferente, me daría 1 menos 2, que es la media global, 1 que es la media de este grupo, menos 2 que es la media global, después 2 menos 2, este caso me daría 0, pero después 3 menos 2. Por lo tanto, esto de aquí tendría que es un valor distinto de 0. Y en cambio aquí tendría 0, porque el denominador me daría 0. Por lo tanto, fijaos que tengo, en esta situación de aquí, este cociente me daría 0. Y en esta situación de aquí, el cociente me daría infinito. Infinito, porque este cociente sería 0. Y este valor sería un valor diferente de 0. Un valor distinto de 0 dividido por 0 me daría infinito. Por lo tanto, lo que me interesa es que os deis cuenta es que en esta situación, donde evidentemente es coherente mantener la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula dice que hay igualdad, y en esta muestra veo igualdad perfectamente. La hipótesis nula me dice que hay igualdad, y en estas tres muestras igualdad no parece, ¿no? Parece que son completamente diferentes estas tres poblaciones a la luz de estas tres muestras. Por lo tanto, fijaos que tengo en esta situación de aquí valor de 0, en esta situación de aquí valor de infinito. Evidentemente, como tengo una suma de cuadrados, el valor nunca me dará 0, nunca me dará negativo, me dará o 0 o infinito como valores extremos. Pero lo normal es que no tenga situaciones tan caricaturescas como ni esta, sino situaciones intermedias. Esto es lo habitual. Yo llevo más de 30 años en esto de la estadística y lo normal es que tengas siempre tienes valores o entre medio, digamos, ni tan iguales como estas tres, ni tan claramente distintas como estas tres, porque aquí no hay ningún tipo de variación dentro de los grupos, ¿no? Parece muy homogénea la diferencia, muy clara la diferencia, ¿no? El problema es que siempre tienes un valor entre 0 e infinito. Por ejemplo, 7,33 es un ejemplo. 7,33. Entonces, ¿cómo interpreto yo este 7,33? Estoy más cerca, eso sería hipótesis nula. El 0, zona de la hipótesis nula, completamente coherente la hipótesis nula. Zona del infinito, hipótesis alternativa a la coherente. La hipótesis nula, absurda mantenerla si me da un cociente f de infinito. El problema es que siempre tengo un valor entre 0 e infinito. 7,33, por ejemplo. ¿Cómo lo interpreto? Y aquí es cuando aparece la gran aportación de Fisher y el porqué de este cociente f. Porque lo que se hizo Fisher es construir lo siguiente, si es cierta, si la distribución, si los valores siguen una distribución normal, si las muestras son independientes y si hay igualdad de varianzas entre los diferentes grupos que estoy comparando, son suposiciones que habrá que comprobar, como veremos más adelante,
suposiciones que habrá que comprobar, pero si se cumple que haya independencia de los datos, o sea, cada dato, cada observación, cada individuo no tenga nada que ver con los otros, que haya normalidad dentro de cada muestra, haya una distribución normal, cosa que evidentemente aquí no se cumple la normalidad, y aquí tampoco del todo, aunque el tamaño de muestra es muy pequeño en este caso, pero bueno, digamos, normalidad e igualdad de varianzas quiere decir que la dispersión en cada grupo, en los 3 grupos que estoy comparando, o en los 10 que esté comparando, en los que esté comparando, es homogénea, es igual, no hay grandes diferencias, ya hablaremos de esto, pero en todo caso, en estas circunstancias, si es cierta la hipótesis nula, si es cierta la hipótesis nula, este es el comportamiento teórico. O sea, si fuese cierta la hipótesis nula, fijaos el subjuntivo que utilizo aquí, si fuese cierta la hipótesis nula, podría tener o bien esto, o bien una cosa de este tipo, u otra muy de este tipo. Una función, una forma de distribución, un poco acampanada, como podéis ver, forma un poco de campana de Gauss, pero no es una campana de Gauss, una distribución que siempre empieza en el 0 y que es esta distribución f de Fisher. Lo que me interesa de momento es que os quedéis con la idea que no tiene nada que ver este 733 si la distribución del cociente f, si fuese cierta la hipótesis nula, quiere decir, en los diferentes valores experimentales que hubiera podido tener, si se cumplieran las 3 condiciones que digo, independencia, homogeneidad de varianzas, igualdad de varianzas y distribución normal, y si fuese cierta la hipótesis nula, el comportamiento tendría que ser este, o tendría que ser este, ¿de acuerdo? O otro, Pero en todo caso, en estas 2 situaciones que os estoy poniendo, digamos, extremas, fijaos que el 733 aquí ocupa una posición, digamos, completamente diferente respecto a lo que debería haber, que el que representa aquí, el 733 está muy alejado de lo que sería más habitual ver, que sería esto de aquí, ¿veis? Aquí está la principal densidad de valores posibles si fuese cierta la hipótesis nula. Repito, si fuese cierta la hipótesis nula, la mayor parte de valores caerían aquí. Y yo veo un valor que se aleja mucho de lo que yo esperaría ver. En cambio aquí, el valor que yo veo, 733, cae dentro de lo muy factible, ¿no? Si fuese cierta la hipótesis nula. Esto es clave, esto es lo importante, y esto es lo que me va a permitir tomar una decisión, ver la posición relativa de lo que veo, este 733, respecto a lo que debería ver si fuese cierta la hipótesis nula. Si fuese cierta la hipótesis nula, si esta es la curva, yo estoy viendo algo que no encaja con lo que dice la hipótesis nula. Se da patadas con lo que dice la hipótesis nula. Estoy viendo una cosa incoherente con lo que debería ver si fuese cierta la hipótesis nula. En cambio aquí estoy viendo algo que es muy coherente verlo si fuese cierta la hipótesis nula. Entonces, lo que se hace normalmente en contrastes de hipótesis es establecer un valor umbral en función de la distribución que yo tenga. Si yo tengo esta, fijaré un valor que tenga una probabilidad muy baja, alejada de la hipótesis nula. O sea, esta es la zona de influencia de la hipótesis nula, esta es la de la alternativa. Como la hipótesis nula la voy a mantener hasta que sea irracional mantenerla, hasta que sea incoherente mantenerla, lo que voy a hacer es crear una zona de pequeña probabilidad para que, digamos, que si es cierta la hipótesis nula, porque esta es la curva, digamos, de la hipótesis nula, de si fuese cierta la hipótesis nula, pues que sea una zona de muy poca probabilidad, una zona que lo más normal es que sea que me caiga en esta zona de aquí, si es cierta la hipótesis nula. Me ha caído el valor aquí, me puedo equivocar, pero parece razonable pensar que esto es tan poco probable si es cierta la hipótesis nula, que el valor que yo observe me caiga aquí, es tan poco probable que voy a, en este caso, rechazar la hipótesis nula. En cambio, en una situación como esta, fijaos que la zona de rechazo sería esta de aquí. Y ahora me ha quedado un valor, este es el umbral, sería el umbral, mucho más grande que 733. Ahora veremos de dónde sale este umbral, cómo lo encuentro este umbral, pero en todo caso,
ahora estoy observando un valor que parece coherente con la hipótesis nula, porque esta es la zona de la hipótesis nula. Digamos, y además la zona más coherente de la hipótesis nula pesa por aquí, cerca del cero, porque hemos visto que cuando la hipótesis nula, digamos, es cierta, lo más normal es tener valores próximos a cero. ¿Por qué? Porque lo normal es tener en el cociente f un numerador pequeño y un denominador relativamente grande. En cambio, aquí todo lo contrario. En la zona de influencia de la alternativa, lo normal es tener ¿eh? un numerador grande, una diferencia entre las medias de los grupos grande respecto a un denominador relativamente pequeño, que es la variación que yo tenga dentro de los grupos. ¿De acuerdo? Aquí tengo un numerador, digamos, pequeño y un denominador grande. Aquí tengo un numerador grande y un denominador pequeño. ¿De acuerdo? ¿Son? En el caso del cero y el infinito son las dos situaciones extremas que os he comentado antes. ¿Cómo se realiza normalmente el contraste de hipótesis en los softwares? Calculando un p-valor. ¿Qué es el p-valor? Bueno, pues calcular a partir del valor de la f calculada, en este caso 733, cuál es, bajo la curva que yo tenga, el área a su derecha. Es esta zona de color verde, a partir del valor del 733. Y aquí lo mismo, bajo esta curva, ¿cuál sería el p-valor? El área a la derecha del 733. Claro, en este caso, ¿qué tendré? Un p-valor inferior a 0,05 si rechazo la hipótesis nula. Para rechazar la hipótesis nula tendré un p-valor inferior a 0,05. ¿Por qué? Porque como el valor ha superado el umbral, el área a la derecha de un valor que haya superado el umbral, como el umbral se establece buscando el valor que tenga un área de 0,05 a su derecha, el p-valor siempre será más pequeño que 0,05 y en cambio, para mantener la hipótesis nula, como el valor de la f, el cociente f estará a la izquierda del umbral, el p-valor será un valor superior a 0,05 porque el umbral lo encuentro estableciendo un valor, buscando un valor que su área a su derecha sea, el área a su derecha sea 0,05. ¿Por qué este 0,05? Bueno, pues porque es aceptar que la probabilidad de equivocarte sea de un 5%. ¿Se puede coger más pequeña esta zona? Sí, pero entonces, bueno, a lo mejor nos costaría tomar decisiones, digamos, de decir diferencia, de buscar, encontrar efectos, de encontrar diferencias entre los tratamientos, ¿no? Entonces es una solución de compromiso que se suele establecer como el del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor de la f concreta? ¿Cuál es la f concreta que en cada estudio tengo? Aquí os lo he puesto. La f siempre es una f la f es una distribución que tiene dos parámetros, ahora lo veremos en la tabulación. El primer parámetro es el número de niveles de este ANOVA de un factor menos 1 y el número de observaciones totales, que es n, que es el el tamaño de muestra de cada nivel multiplicado por el número de niveles, menos t. nt por t es el valor del segundo parámetro. O sea, t menos 1, nt menos t, son los valores de los parámetros que yo tengo. ¿Vale? ¿Cómo se llega a esto? Ahora lo veréis en un ejemplo aquí. Si yo, por ejemplo, os comento, si yo tengo un experimento como este, donde tengo 3 niveles y 3 observaciones por niveles, t-1 es 2, porque t es 3 niveles, menos 1, 2. Y nt, ¿qué es? N es 3 por cada observación, siempre trabajaremos con tamaños de muestra balanceados, que se suele llamar, o equilibrados, o sea, el mismo tamaño por cada uno de los niveles que estoy comparando, pues n es 3 por el número de nt, n3 por 3 niveles, 3 por 3, 9, en este caso, 3, n3, t3, 3 por 3, 9,
menos 3, o sea, 9 menos 3, 6. Por eso, en este caso, en el caso que hemos comentado, el valor de la f sería una f2, 6. También se escribe así, entre paréntesis. No solamente se escribe, a veces se escribe la f con dos subíndices, el valor del primer parámetro, el valor del segundo parámetro, o entre paréntesis. Bueno, pues en esta f2, 6, ¿cuál sería el valor del umbral? Os lo pongo aquí, 5, 14. ¿Cómo lo encuentro este valor del umbral? Buscando aquí una f2, siempre el primer parámetro es las columnas y el segundo parámetro es las filas. Aquí esta tabla es para un nivel de significación que se suele llamar de 0.05, este umbral con un área a su derecha de 0,05. Si quisiera establecer un nivel de significación, un valor de 0,01, tendría que buscar en otra tabla, pero lo habitual siempre es 0,05. Por lo tanto, en esta f concreta, una f2, 6, en el caso de un experimento como el que os estoy comentando, sería una f2, 6, sería el umbral 5,14. 5,14, ¿veis? Por lo tanto, si el valor de la f que yo tuviera fuera superior a 5,14, rechazaría la hipótesis nula de igualdad y diría que hay diferencia, que hay efectos. Y el p-valor sería inferior a 0,05. En cambio, si el valor de la f calculada a mi muestra, a mis observaciones, calculando toda la suma de las sumas de cuadrados entre grupos, dentro de los grupos, haciendo el cociente f me diera inferior a 5,14, querría decir que el valor está a su izquierda, el p-valor sería superior a 0,05 y debería mantener la hipótesis nula porque estoy viendo una observación, estoy viendo un experimento, un estudio observacional donde los valores son coherentes con la hipótesis nula de igualdad. No hay efectos significativos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es fundamental entenderlo bien. Ver cómo funciona el contraste de hipótesis para una ANOVA de un factor. Tanto si es fijo como es aleatorio. Pues se interpreta de forma diferente, pero el procedimiento es el mismo. Y es importante entenderlo bien porque en los ANOVAs que veremos más complejos, más complicados, con más factores, etcétera, y más complicados, mucho más complicados, al final siempre el procedimiento es el mismo. Siempre tendré un numerador, un denominador, que ya veremos de dónde sale el numerador y el denominador, pero al final tendremos que tomar una decisión en función de un umbral y si el valor de la f calculada, el cálculo hecho a mis observaciones, ha superado el umbral, el p-valor será inferior a 0,05 y rechazaré la hipótesis de no efectos o de igualdad. En cambio, si el valor de la f calculada no ha superado el umbral, estoy por debajo del umbral, el p-valor será mayor de 0,05 y tendré que decir que no hay efectos, que hay igualdad o que no puedo rechazar la hipótesis de igualdad. ¿De acuerdo? Es fundamental que lo escuchéis varias veces este vídeo porque tenéis en este vídeo la explicación de lo que es la esencia del funcionamiento de un contraste de hipótesis ANOVA. ¿De acuerdo? Bien, gracias.